Muy bien. Bueno, pues antes que nada, buenos días. El artículo lleva por nombre Repetición y pulsión de muerte en mujeres víctimas de violencia. La idea de este artículo surge por la experiencia que voy teniendo con mujeres que van a presentar o a iniciar alguna denuncia en instituciones que les brindan atención a mujeres víctimas de violencia. Bueno, el escrito tiene la finalidad de ir describiendo la manera en la que la pulsión de muerte y la repetición se manifiestan en el discurso de estas mujeres, pero también a lo largo de su cotidianidad, de su vida. Bueno, pues he dividido el artículo en los conceptos que voy a ir abordando y ya al final voy a hacer como una compilación de qué manera estos conceptos van teniendo una secuencia en todo esto que yo fui investigando y que fui también escuchando. Empezando por el tema de la violencia de género, bueno, pues para ello primero es necesario definir el concepto de violencia y la OMS define a la violencia como el uso intencional de fuerzas o amenazas contra uno mismo, otro u otros, que tiene la consecuencia como el traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Por otro lado, el tema de la violencia de género, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, se especifica la violencia de género, pero la violencia familiar como el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera de un domicilio familiar. Aquí el agresor debe de haber tenido o tener en ese momento alguna relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, sea de matrimonio, concubinato o hayan mantenido o mantengan una relación de hecho. Esto es importante porque, bueno, vamos dando cuenta que la violencia familiar no siempre se da entre papá y mamá, que es lo que comúnmente se espera, sino que en muchas ocasiones, pues la violencia familiar es partícipe también otras personas, ¿no? Por ejemplo, tíos, abuelos, hermanastros, padrastros, etcétera, etcétera. Bueno, le pasamos, por favor. Ok, bueno, con respecto a el ciclo de la violencia, Leonor Walker es quien nombra este concepto como tal, da cuenta que la violencia es un acto repetitivo, que hay tres fases específicamente en el ciclo de la violencia, que es la luna de miel, la tensión y la explosión. En muchas ocasiones el discurso de estas mujeres es así, ¿no? Todo empezó como que me celaba, pero después poco a poco fue aumentando la violencia misma. Es importante visualizar la violencia o el ciclo, mejor dicho, de la violencia, no como algo plano, es decir, como algo que se queda ahí como, me atrevería a decir, en un solo plano, en un solo orden, sino como algo que cada vez va creciendo. Veamos a la violencia como un embudo, como un tornado, como un torbellino que empieza con algo mínimo, pero conforme va avanzando el tiempo y el ciclo mismo, pues va cobrando mayor fuerza, mayor volumen y pues mayor forma en la que se va representando y se va exponiendo, ¿no? Ok, esto es importante para ir abordando también el tema de la repetición, por supuesto, y bueno, ahorita lo vamos a ir comentando. Siguiente, por favor. Ok, bueno, como ya les mencionaba, el tema de la repetición es sumamente importante. Yo abordo este concepto, por supuesto, desde Freud. Aquí lo que me llama bastante la atención es que Freud menciona que generalmente hubo un acto, una situación en la infancia o en la adolescencia, pero generalmente en la infancia, que algo sucedió que no se pudo tramitar y se fue a lo inconsciente, ¿no? Lo menciona más o menos así. Aquí me empezaron como a surgir ciertas dudas y por ello comienza como más este sentido como de ir investigando. Ahorita lo voy a ir comentando también. Y bueno, con respecto a lo que sucede en la infancia, menciona Freud que después en la adultez es cuando todas aquellas experiencias que no fueron tramitadas resurgen y esto es porque han hallado inteligencia o interpretación con efecto retardado. Eh,
Y bueno, aquí también me llama mucho la atención porque Freud dice, es que hay diferentes formas de recordar, ¿no? Podemos recordar desde los sueños, podemos recordar desde algún lapsus, por ejemplo, podemos ir recordando desde eventos o imágenes diurnas que vamos teniendo a lo largo del día, pero hay también otra forma de recordar, que es como tal la acción, ¿no? Y Freud menciona, el sujeto no reproduce algo como un recuerdo, sino como una acción, lo repite sin saber desde luego que lo hace. Y bueno, considerando esto, pues algunas formas de ciertos sujetos de recordar es a partir de la repetición, que me parece que podría ir dando explicación a lo repetitivo en las mujeres que han sido víctimas de violencia. Sin embargo, bueno, aquí empiezan como un poco mis dudas, ¿no? Y los voy exponiendo. Bueno, si se habla de un evento que no tiene significantes previos, no puede reprimirse. Entonces, eh, vaya, ¿cómo es que se repite? ¿Cómo es que se, que se repite algo del orden de lo reprimido si fuera desde ahí que lo va exponiendo Freud, ¿no? Ahorita lo voy a ir también complementando un poquito más esta idea. Aquí es como esta duda de si fue algo no tramitable, se va a lo inconsciente, es decir, se reprime, no va teniendo como mucho sentido, ¿no? Desde la lectura que yo le voy dando. ¿Le podemos pasar, por favor? Ok, bueno, y acá es donde ya voy hablando un poquito más sobre el tema de la pulsión de muerte y la repetición. En el texto de Más allá del principio de placer es donde Freud aborda un poquito más estos conceptos. Él menciona que en la vida anímica existe realmente una compulsión a la repetición. Algo sucede en el aparato psíquico que sí hay cosas que se repiten, pero él en un inicio pensaría o todos pensaríamos que se repite desde el principio de placer. Sin embargo, acá menciona que no, que va más allá, que no se repite solamente por el hecho de ser placentero, ¿no? Se repite también por buscar una satisfacción pulsional placentera y bueno, eso va dando como pie a mucho movimiento del aparato psíquico, ¿no? Posteriormente, Pierre Aulanier se refiere a la pulsión de muerte como una tendencia a regresar a un momento anterior de cuando se presentó un evento, con la finalidad de anular dicha representación correspondiente al hecho traumante. Es aquí donde voy dando cuenta que es como si el aparato psíquico se atorara intentando eliminar este evento, se queda atrapado como en un bucle, ¿no? Intenta repetir algo para eliminarlo, pero no se elimina, lo repite nuevamente para eliminarlo, pero no se elimina y así procede pues de manera bastante indeterminada. ¿Le podemos pasar, por favor? Bueno, aquí es entonces donde me surge esta pregunta, o sea, ¿para qué repetir el tema de la violencia, ¿no? ¿Qué sucede con un evento de esta índole que se repite constantemente? Y aquí Pardo hace una relación entre la violencia social y la perspectiva de muerte, trata de ir explicando de qué manera ambos conceptos se pueden ir entrelazando. Aquí menciona algo que es bastante importante. Él menciona que cuando la violencia no se ha podido significar, esta se repetirá de manera constante, no solo en la vida de un individuo, sino también en próximas generaciones. Esto me hace bastante ruido porque en una situación de violencia intrafamiliar, en muchas ocasiones hablemos, por ejemplo, de los hijos, ¿no? De las hijas, que son partícipes de esa violencia, no de una manera activa, sino pasiva, ¿no? O sea, visualizan toda la escena, todas las situaciones de violencia misma. A veces, diría Freud, no se necesita estar de manera activa, ¿no? Y lo menciona con respecto a la histeria, no se necesita estar de manera activa, sino en muchas ocasiones también de una manera pasiva, como para que ese evento sea traumante. ¿Cómo abordo aquí el tema de lo pasivo?
como aquel que no participa, pero sí ve lo que está sucediendo. Ajá. Entonces, eso explicaría un poco por qué también mujeres que a ellas nunca las agredieron, pero sí vieron estas escenas, también están permeadas por el tema de la violencia. Bueno, y aquí menciona también Pardo que uno de los aspectos para que la violencia no se pueda identificar es que esté bastante normalizada, es decir, que ésta sea tan constante como para que las mujeres no la identifiquen, no vean que ahí hay algo que pues no es placentero, que no es grato, que se pueden tener incluso otras opciones, ¿no? Y es algo que sucede mucho con estas mujeres, están tan inmersas en la violencia que no logran identificar como que es algo que no es sano para su relación, atreviéndome a usar esa palabra. Que por ejemplo están tan acostumbradas a que les digan cosas como eres una pendeja, que viene otra persona, le dice eres una pendeja y pasa inadvertido, ¿no? O sea, es como, ah, sí, sí soy. Y que no les brinca, no les mueve, o sea, no ocasiona nada, ¿no? Está bastante normalizada. Em, y bueno, aquí es donde les digo que surge esta como idea, ¿no? Si se va hablando de que está tan normalizado, ¿cómo se puede entonces significar? Le pasamos a la siguiente, por favor. Ok, bueno, cuando un evento nuevo es registrado en el aparato psíquico, nos diría Freud, se espera que en este ya haya un significante con el cual se pueda asociar y así pertenecer a una cadena de significantes para ser representado, nombrado, llevado a la conciencia o incluso reprimirlo si fuera necesario. Eh, Sin embargo, aquí nos dice Pardo, bueno, ¿qué sucede cuando un evento nuevo o cuando es un evento, sí, tan nuevo que no tiene significante previo, que irrumpe el funcionamiento del aparato psíquico? Él nos dice, bueno, entonces considerando la lógica que vamos planteando, pues este nuevo hecho no podrá asociarse con otros significantes porque pareciera que en ese momento no hay nada más con qué relacionarlo, no hay con qué asociarlo, no hay cómo catalogarlo, ¿no? Desde el aparato psíquico. Y bueno, esto sucede con un evento traumante, con un evento que irrumpe, con un evento que violenta, ¿no? Y háblese de la violencia desde como yo la estoy exponiendo, desde un huracán, desde un sismo, cualquier evento que irrumpa, ¿no? Es algo totalmente nuevo, no se puede asociar con nada y por ende no se puede representar. Y ahí es donde surge la pregunta. Entonces, ¿sí se puede reprimir o no se puede reprimir? ¿O qué pasa? ¿No? Aquí Pardo dice, bueno, entonces cuando se habla de que algo se repite, del retorno de lo reprimido, siguiendo esta otra lógica que va planteando, ¿retorna realmente desde lo reprimido o retorna desde lo originario? ¿No? Porque pareciera que es como si ese evento traumante quedara ahí flotando, porque no se pudo asociar, porque no se pudo reprimir, porque no se pudo representar. Entonces, ¿desde dónde retorna? ¿Y cuál es el objetivo de que retorne? ¿No? Siguiente, por favor. Bueno, ya a manera de conclusión, considerando todo lo que se va planteando por acá, pues yo encuentro que la pulsión de muerte y la repetición se va encontrando como en las relaciones de mujeres que han sido víctimas de violencia, pues como un reflejo de esto mismo, ¿no? De la manifestación de la pulsión de muerte. Aquí yo me quedo como con dos posibles conclusiones. La repetición, el aparato psíquico repite una y otra vez con la posibilidad de eliminar un suceso traumático del psiquismo o con la otra posibilidad, que me parece un poquito más compleja, de buscar en cada repetición de violencia una manera de representar aquel primer suceso, es decir, aquel primero que es desde la infancia, para el aparato psíquico y así poder encontrarle una forma de que sea tramitable para que posteriormente la represión, en este caso la represión secundaria, pueda actuar sobre el hecho y reprimirlo.
Ese yo me atrevería a decir que es el bucle en el cual las mujeres víctimas de violencia se encuentran atoradas, se encuentran atrapadas, ¿no? Porque, y lo mencionaba en mi escrito, porque pese a que se les busca nuevos espacios, ¿no? Mujeres que se van a refugios, a estancias, porque pese a que se les ayuda a encontrar redes de apoyo seguras, pese a que se les brindan estas psicoeducaciones de qué es la violencia, cómo se puede prevenir, cómo identificarla, ¿por qué pese a todo esto, algo sucede en ellas que nuevamente se colocan, me atrevería a decir inconscientemente, por supuesto, en situaciones de violencia? ¿Qué se está buscando? ¿Para qué regresar a una situación, a una relación que puede ser la misma persona o puede ser otra quien represente la violencia, ¿no? Bueno, pues este escrito me parece que todavía da para más, todavía hay bastantes preguntas que voy teniendo y pues me parece que también sería como bastante importante pues continuar con el tema, pero por el momento pues me quedo hasta acá. Bueno, Lucero, pues muy bien, muy interesante tu formulación, tus formulaciones. Pues vamos a continuar con la réplica. Le vamos a pedir al maestro Pedro Rafael Hernández Uscanga si nos hace el favor de dar inicio a la réplica, por favor. Gracias, doctora Rahadan. Ahora el ansioso soy yo. Este, pues mira, revisando tu texto, que es un texto que medianamente conocía de hace tiempo, me acordé, ¿no? De las discusiones que teníamos, de lo que estabas planteando, de tu abordaje. Y bueno, ahora al verlo tiempo después, quiero felicitarte porque hubo una madurez en tu abordaje, en el manejo de los conceptos. Hay diferencias entre aquel primer momento y este, ¿no? Y muy grata la experiencia de volverlo a ver, de repetir la lectura, ¿no? De tu texto, ahora ya más acabado, bueno, ya acabado, mejor dicho, ¿no? Acabado, entregado y que te está poniendo justo en este lugar. Em, Hay una cuestión que mencionaste, bueno, paso a las preguntas después de este comentario. Hay una cuestión que mencionaste en tu presentación y que también aparece en el texto, de alguna manera, de la pasividad. Ujú. Em, Quisiera que pudieras, bueno, voy a decir todas las dudas y preguntas que tengo y ya tú, en tu participación ya me las respondes, ¿no? Esta cuestión de la pasividad, ¿qué papel juega, ¿no? en en este bucle, como tú le llamas, que me parece interesante, en este bucle o en esta espiral de la violencia, ¿qué papel juega la pasividad de la mujer violentada, ¿no? Y en el desarrollo de las acciones de violencia, ¿qué papel juega la pasividad? Y bueno, no está precisamente en el texto, pero a mí me invitó a pensar en el masoquismo moral, ¿no? Que es también un concepto descrito por Freud. Y bueno, la pregunta sería justamente como desde la noción de masoquismo moral, ¿tú qué nos dirías sobre este bucle y esta espiral de violencia que viven, pues tristemente, muchas mujeres en nuestro país, ¿no? En el mundo entero, pero bueno, en nuestro país? Esas serían como las dos cuestiones que yo quisiera plantear. Ok, gracias, maestro. Sí, mire, el tema de la pasividad, Freud lo aborda desde el tema de la histeria, ¿no?
cómo un evento desde la histeria puede participar como de una perspectiva pasiva, es decir, como solamente estando, como solamente dejando que las cosas pasen. Esta pasividad se ve bastante materializada en estas mujeres porque no logran reaccionar de ninguna manera. O sea, esa pasividad ya se ve como, ya ni siquiera desde un concepto psicoanalítico, sino desde un concepto más como de responsabilidad hacia sí mismas, hacia incluso sus hijos, sus hijas, ¿no? Ya no se hace nada. Estas hijas que incluso han participado viendo la violencia, lo que las madres en muchas ocasiones les dicen es, tú no te metas, tú no hagas nada. Pero la mamá tampoco es como que se defienda. O sea, ahí se está desde un aspecto meramente pasivo. No se hace nada, solamente se recibe y se recibe pues todo lo que viene, ¿no? Ahora, la otra pregunta del tema del masoquismo, ahí tengo como varias formulaciones, ¿no? Y desde el tema de la violencia es un poco esta creencia, bueno, no un poco, bastante esta creencia que se va repitiendo una y otra vez en el tema de la violencia, que es, tú tienes la culpa, ¿no? En las mujeres es un discurso que permea bastante. Es que yo tengo la culpa porque yo no debí de haber salido si él me lo prohibió, si él no me lo permitió. Es que yo tengo la culpa, es que es mi responsabilidad, es que por mí fue que se presentaron estas cosas. Y entonces, si de por sí hay un super yo bastante punitivo, yo creo que en la gran cantidad de las personas, este super yo se ve bastante fortalecido por el discurso del otro, que desde este escrito del hombre, de la pareja, del papá, del padrastro, que es quien dice, si tú no hubieras hecho esto o si tú hubieras hecho otra cosa, nada de esto sucedería, ¿no? Entonces, no sé si respondo a la pregunta, maestro, o sea, un poco el super yo que ya de por sí es bastante fuerte, se le suman estas otras características desde el afuera, ¿no? Desde el ambiente. Sí, 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 claro que respondes. Se deja escuchar en tu respuesta esta cuestión de la humillación, ¿no? Y del castigo, eh, que es que es tan delicado esto que yo no me atrevería a decir que las mujeres, ¿no?, lo buscan. Eh, pero bueno, sí me invita a pensar, ¿no? Como en ponerse en situación. Y también en un poco algo que menciona Maldavsky en algún texto sobre unas adicciones atípicas, ¿no? Eh, Planteando incluso la idea de que la violencia puede ser una cosa a la que se puede generar una adicción, ¿no? Y describe algunos casos de mujeres que, que buscan ser blanco de la violencia, ahí sí lo plantean, ¿no? Como buscar ser blanco de la violencia para, a partir de lo físico, aturdirse, ¿no? Eh, Como lo haría cualquier otra droga, pues. Eh, pero sí, 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 sí. Muchas gracias por tu reflexión, por tu respuesta, por compartirnos tu trabajo que viene como a abordar un tema por demás importante, no, no quiero decir interesante, importante, ¿no? Que debe ser abordado desde este enfoque psicoanalítico, pero también pensando en la salud pública. Muchas gracias, Lucero. Gracias a usted, maestro. Muchas gracias, maestro Pedro Rafael Hernández Uscanga. Pues ahora le vamos a pedir a la doctora Mitzi Miriam León Calderón que continúe con la réplica, por favor, doctora Mitzi. Gracias, doctora. Muchísimas felicidades, Lucero. Me da mucho gusto verte, ¿no? Coincido en muchas cosas con el maestro Pedro. Yo también tuve la oportunidad de ver tu escrito y cómo justamente, bueno, me gustó mucho cómo lo empezaste platicando, cómo te fuiste formulando una serie de preguntas, cómo te fuiste acercando a los textos, ¿no?
cómo te generas estas conclusiones. Entonces se me hace, coincido con el maestro Pedro, un escrito muy maduro. Realmente te felicito mucho, qué gran logro, ¿no? Que ya hayas podido concluir, ¿no? Me había extrañado no verte, ¿no? Porque ya tenías el artículo terminado desde hace un buen rato y pues, ¿no? De repente qué bueno que te animaste y ya pudiste concluir con esta etapa. Por otro lado, igualmente, ¿no? Me parece muy interesante porque tú acotaste, tú estabas incluso abordando otros conceptos también del goce, ¿no? Y decidiste acotarlo a estas cuestiones porque era lo que a ti te daba sentido. Pero también, bueno, este tema da para pensar muchas cosas, ¿no? Como bien lo dijo el maestro Pedro, ¿no? La cuestión del masoquismo moral, el tema de lo que se entrama con la propia subjetivación femenina, ¿no? Cómo esta tendencia justamente a llevar la violencia hacia adentro, que lleva una cierta tendencia al masoquismo que Freud describía. Y no solamente con esto que se entrama de la feminidad, sino también esto que mencionaba el maestro Pedro, este masoquismo de buscarse un castigo. No por la culpa de que si se salió y que si se lo buscó, si se lo provocó, sino una culpa inconsciente, ¿no? Lo que busca castigar es una culpa inconsciente que no se reconoce, que se intenta anudar con otros actos, y que lo que importante es darle esta satisfacción al super yo, lo que importa ahí es el castigo, ¿no? Entonces, bueno, se puede manejar desde muchas perspectivas, pero desde donde tú lo abordas también es muy atinado, ¿no? Esta cuestión de cómo tan tempranamente se viven estas situaciones de violencia que el psiquismo, el yo tan prematuro no alcanza a elaborar, no alcanza a representar, a darle un significante. Y entonces, pues está tratando como a tu conclusión me parece muy atinado, tus conclusiones de poder justamente encontrar esa significación, ¿no? O como tú dices, una cuestión de tratar desde Piera, ¿no? De anular esa representación, ¿no? Entonces, bueno, tienes ahí estas dos referencias, te felicito, es un muy buen trabajo. A mí me gustaría preguntarte en relación a esta investigación que tú hiciste y que surge a partir de tu interés de comprender de lo que pasa en tu experiencia clínica de forma directa, ¿cómo pudo contribuir todo esto que tú aprendiste, que lograste entender para tu propia práctica clínica? Creo que ha contribuido de manera bastante significativa. Desde las instituciones se aborda mucho desde lo cognitivo-conductual, ¿no? Porque es lo más rápido, es lo más funcional en ese momento. Sin embargo, eso en las instituciones, ¿no? Que es pues respetable, pero ya en la práctica privada no es centrar únicamente como en lo que ya hacen las instituciones, que es ver las redes de apoyo, psicoeducación, etcétera, etcétera, sino abordarlo desde antes, ¿no? Abordarlo de qué manera la violencia ha estado golpeando una y otra vez en la vida del sujeto, en este caso de las mujeres, sobre todo porque mi clínica se ha centrado, la particular igual se ha centrado mucho en mujeres que traen situaciones de violencia o que no traen, pero que el motivo de consulta ahí latente es la violencia, ¿no? Y ha estado presente una y otra vez. Abordar qué ha sucedido, cómo lo vivenciaron, qué explicación se dieron incluso en esos momentos, porque en muchas ocasiones son situaciones que ocurren y que no saben ni siquiera qué estaba pasando, ¿no? Aun cuando ya son víctimas de violencia, por ejemplo, abuso infantil, abuso sexual infantil que de pronto la paciente despierta y dice, ya tenía yo a mi padrastro aquí sobre de mí, pero yo no entendí qué pasaba, ¿no? Pero que posteriormente, por supuesto que tiene consecuencias, por supuesto que va creando ahí como ciertos estragos en la vida psíquica, pero también en la cotidianeidad de las personas. Entonces, me ha ayudado bastante como para ir dando ciertas explicaciones, como para ir explorando incluso un poquito más, ¿no? Ok, desde mi lectura es esto, pero esta persona, esta mujer, este sujeto, este inconsciente, me atrevería a decirlo así, ¿qué está buscando? O sea, ¿qué es lo que quiere? Busca castigo, busca explicación, busca que se repita porque sí fue placentero en ese momento, que igual en muchas ocasiones sucede, ¿no? ¿Qué está buscando? ¿Cómo para dónde va el asunto? No casarme con la idea de a erradicar la violencia, porque eso es
algo como muy mágico, ¿no? Como muy utópico, pero sí como para que tenga cierta posibilidad de posteriormente una decisión, ¿no? De, bueno, ya voy viendo que esta situación se va moviendo así, decido quedarme o decido irme. Si decido quedarme, ¿por qué? Si decido irme, ¿por qué? ¿No? Al menos eso, o sea, que se cuestionen y que a mí me permitan pues también ir cuestionando y también ir como posiblemente encontrando ciertos atisbos del camino que va generando esto, ¿no? Eso. Muchas gracias, Lucero. Y bueno, pues nuevamente te felicito. Pero bueno, a mí me gustaría preguntarte también un poco qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que piensas continuar? Porque te veo muy interesada, con una gran pulsión del saber, ¿no? Ejerciendo tu práctica clínica. ¿Qué sigue? Continuar, por supuesto, con la práctica clínica y cuando me empecé a preparar nuevamente para presentar el artículo, me surgió como bastante curiosidad por otros temas, ¿no? Y por eso también lo mencionaba. Da todavía para muchas cosas este escrito y pues honestamente sí me gustaría, espero que realmente lo logre, pero sí me gustaría continuar escribiéndole un poquito más, ¿no? No sé si en algún momento llegue yo a una conclusión mucho más específica de la pulsión de muerte, pero al menos sí como ir generando otras ramas, ¿no? Lo del masoquismo que ya mencionaba también el maestro Pedro, esta situación del super yo, o sea, hay todavía bastante para dónde darle y pues sí me gustaría, honestamente sí tengo bastante el interés por continuarlo. Sí, 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 ¿no? Se puede abordar desde ampliar muy grande tu investigación, ¿no? Y harías un trabajo muy interesante y más porque tú estás cercana a este tipo de pacientes, ¿no? Que justamente te pueden ayudar mucho a enlazar esta práctica con la teoría y con la investigación. Entonces, pues ahí está el doctorado, deberías animarte a hacer un proyecto. Ahí te esperaríamos con mucho gusto, ¿no? Sí, 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 tal vez. Solo hay que ir planeando bien lo económico y por supuesto, eso no lo dudemos. Bueno, ok, muy bien. Pues muchas felicidades, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, doctora Mitzi Miriam León Calderón. Pues felicitarte, me uno a las felicitaciones. Me gustó mucho tu presentación y que todo el tiempo llevas esta pregunta, ¿no? Te estás preguntando si es originario, tiene que ver con la represión secundaria, y ahí andas coqueteando con lo originario, lo primario, cómo se juega. Y en esta pregunta que te haces, trabajarlo desde esto originario o primario, me parece que sí podrías, porque te lo preguntas y como que lo quieres tocar, pero me parece que lo puedes tocar o seguir tocando. Por ejemplo, de los autores que estás mencionando, con Freud me parece que un tema interesante sería abordarlo desde el odio. En Pulsiones y Destinos de Pulsión, exactamente las dos últimas hojas de este trabajo plantea el odio. El odio antes de que sea una mezcla de amor y odio, y ahí describe, se me hace tan bello como lo describe Freud, el odio antes, bueno, como yo lo leo, es que antes de que se mezcle amor y odio, hay el odio para sobrevivir narcisísticamente, o sea, o el primer sentimiento hacia el objeto es de odio, pero es ese odio que si es como si no odiaran, estarían aniquiladas, o sea, no existirían. Es como la única manera narcisísticamente de sobrevivir. Entonces hay un planteamiento ahí del odio que me parece que puede ser interesante. Y bueno, revisar en el volumen 24, digo, lo tengo aquí bien cerca, me dan tentación, pero hay que revisar si ahí, cómo viene el concepto de originario, digo, lo originario desde la carta 52, bien dice al final de la carta 52, que detrás de cualquier espasmo de sollozo o de cualquier ataque de vértigo se encuentra el gran otro de la prehistoria inigualable. Entonces, el tema del originario, lo primario, que en Freud me parece que ahí lo tiene, pero no está como, y hay muchas versiones, muchos escritos, entonces también, pues seguirlo trabajando desde lo primario, lo originario, con Freud creo que sería interesante, y luego con otra autora que mencionas, Pierre Aulanier, tal vez también, porque esta puesta en lo del pictograma, ¿no? El objeto zona complementario o la puesta en forma en sentido, y ahí no sé si tenga que ver también pegan a un niño de Freud,
con el fantasma, qué tipo de fantasmas se manejan o no. Entonces, y también Piera Olanier en la segunda parte de la violencia en la interpretación, me parece que hace un planteamiento de cómo la madre, el odio sobre el odio, cómo la madre odia en la hija al padre débil. El padre débil que ella tuvo lo odia en la hija. Entonces, bueno, me parece que el tema del odio pudiera ser esto y lo originario primario. Entonces, digo, la pregunta que te vas haciendo, pues es una invitación a que lo continúes, porque sí habría, y para no quedarte, como tú misma lo dices, en la represión secundaria que no te está terminando de explicar estos niveles, ¿no? De escenas que tú ves o de diferentes escenas, ¿no? En estas mujeres, que como que desde la represión secundaria entiendo que no te es suficiente o no para todos los casos, algo así. Bueno, no sé qué opines de esto que te comento. Sí, estoy totalmente de acuerdo y al contrario, yo les agradezco porque todo esto que ustedes me van compartiendo pues es bastante material como para continuar, ¿no? Que es lo que les mencionaba que estoy buscando. Em, Creo que desde el psicoanálisis nunca hay una conclusión como tal, ¿no? Creo que más bien siempre se van abriendo caminos, entonces, además de eso, que hay temas, hay conceptos que sí no me he atrevido a tocar del todo, pues por muchas razones, ¿no? Pero que ahorita con todo esto que ustedes me van compartiendo, pues yo no dudo que voy a empezar como a investigarle más, como a leerle un poquito más, a repensarme más incluso ciertas cosas, ¿no? Vaya quien quita y después digo, no, expulsión de muerte es otra cosa. Pero pues creo que ese es el objetivo, ¿no? No llegar como a una conclusión como tal, encontrar otras formas de explicar las situaciones que están ocurriendo, eh, pero también encontrar ciertas explicaciones para lo que sucede con una persona, ¿no? Porque bien lo mencionaba, doctora, pues no puedo generalizar, no puedo decir que en todas las escenas ocurre lo mismo, porque pues sabemos que no es así, ¿no? Entonces, sí, al contrario, yo les agradezco, esto me da bastante material para continuar pues investigando, leyendo, repensando, cuestionando, por supuesto, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Y que como tú dices, de momento se vuelve en algo que no se encuentra solución, ¿no? Que se repite y el mismo profesionista pues se encuentra pues con una limitación, ¿no? Con una impotencia, ¿no? Porque como que se repite y uno piensa que cambiaron cosas y luego resulta que no y demás. Y luego también no sé si otra vertiente en estos casos siempre es la ley, ¿no? Me parece que a veces también, o no sé qué pienses tú en tu experiencia, cómo lo has visto, que a veces o de una primera instancia el asunto es legal, o sea, poner una demanda o para cortar o no sé cómo, como que se toca este tema de este tipo de violencia, dijéramos, con la ley, ¿no? O cómo lo has pensado tú. Creo que el tema de la ley es como para detener algo que ellas no han podido, pero que igual yo me atrevería a decir, como decía el maestro Pedro, ¿no? Es un tema muy delicado, pero las cosas como las vamos viendo, ¿no? Yo me atrevería a decir que es nada más como para intimidar, porque a final de cuentas muchas de las demandas que sí se alcanzaron no se llevan a cabo porque las mujeres llegan con el discurso de es que ya lo perdoné y que de nada sirve, por eso lo decía hace ratito, ¿no? O sea, de nada sirve toda la psicoeducación, todo el trabajo que se hace, todo esto, si hay algo más que no estamos viendo, que no se está pudiendo abordar, porque pues las instituciones públicas no es que no quieran o no sé, pero también no se puede abordar, ¿no? Porque son pues personas a las que ven una vez al mes. No creo que se pueda hacer mucho desde ahí, ¿no? Y 30 minutos, 40 no se puede hacer mucho desde ahí, que el tema de la ley solamente es como para intimidar, que todavía hay muchas cosas que se necesitan ir abordando y que además se le suman más situaciones como a la idea del super yo, que es que si voy y meto una denuncia, ya no me van a creer, porque ya lo perdoné 3 veces.
¿no? O sea, como si ellas mismas dieran ciertas herramientas al superior, dieran todavía más formas de que haya una recriminación, de que haya una culpabilidad, de que haya pues toda esta revictimización que ellas mismas se hacen en muchas ocasiones también, ¿no? O sea, no sé, hay como todavía muchas cosas que ir mencionando. Creo que es un tema muy, muy amplio, es un tema de mucha delicadeza porque se puede llegar a malinterpretar, ¿no? Es muy fácil y yo creo que también un poco por eso era que no me animaba, maestra Mitzi, porque decía, híjole, es que, o sea, va a haber como mucha crítica de, o sea, ¿estás diciendo que las mujeres se ponen en situación de violencia? Sí, pero desde lo inconsciente, pero porque algo se está moviendo allí que las empuja, que no lo ven, que algo sucede que terminan quedando allí una y otra vez. Sí, como dices, es complejo, pero qué bueno que ya lo tienes. Sí, porque ahorita que mencionas esto también, claro, cuál es el perfil del que abusa, que es de lo que se habla, pero claro, lo que tú estás proponiendo es darle una aproximación desde el psicoanálisis, ¿no? Es tu propuesta de continuar y como dices, yo estoy de acuerdo, hasta la ahorita que dices el tema del perdón, creo que hay mucho que hacer, ojalá que te vuelvas una experta en el tema, o sea, porque sigas profundizándolo, que realmente es necesario, porque creo que nada la detiene. O sea, ni el psicoanálisis, ni las instituciones, la ley como lo explicas, me parece muy interesante, o sea, que es mientras, es paliativo, pero no detiene nada. A veces protege un poco, ¿no? De que pueda haber violencia un poco más o asesinato incluso, a veces creo la ley, pero tiene razón, ¿no? O sea, pero tampoco ni la propuesta social tampoco lo detiene. Como tú dices, el mismo psicoanálisis en una institución, pues tampoco es la propuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una propuesta, no? Porque ahí está el problema, pero digo, ¿hay algo que lo haya mejorado? Porque parece que no ha habido solución. ¿Sería así? ¿O cómo lo ves? Creo que no ha habido una solución porque también creo que se necesita ver el problema, no desde un aspecto social, sino desde un aspecto individual. Y volviendo al tema de mi investigación, ¿cómo lo van a ver si lo tienen bastante normalizado? ¿Cómo lo van a representar como algo displacentero si es el pan de cada día en muchas mujeres, ¿no? Y por ende, ¿cómo se va a eliminar? O sea, ya no pensemos como en el aparato psíquico de manera como individual, sino en el aparato psíquico como de manera colectiva, ¿no? ¿Cómo vamos a eliminar un tema que en muchas ocasiones pasa desapercibido? Como si ya está bastante normalizado, ¿no? Hasta ahorita que se ha estado haciendo como bastante trabajo en ir encontrando lo que le llaman ahora las red flags, ¿no? De la relación. Es que cuidado porque te dice cómo te vistas. O sea, hasta ahorita que ha tenido bastante fuerza y eso yo creo que por las redes sociales, pero si no, yo creo que menos, e incluso todavía hay en lugares donde eso todavía está bastante romantizado, ¿no? La violencia está bastante romantizada. Creo que el trabajo es continuar también como picando piedra, continuar señalando que eso no es amor, eso es violencia o no tiene que ser así siempre, porque incluso en las familias, ¿no? Familias que constantemente se violentan, no desde cuestiones físicas, sino desde cuestiones psicológicas, ¿no? Insultos, provocaciones, agresiones y demás, ir dando cuenta también, o sea, señalarles no tiene que ser así la relación de familia, ¿no? Hay otras posibilidades, pero primero que lo vean, primero identificarlo para posteriormente tratar de cambiarlo si lo quieren cambiar igual, porque están en todo su derecho de decir, yo estoy súper cómoda aquí, ¿no? Ok, bueno, ni hablar, pero que al menos ya se lo hayan pensado, que al menos ya se lo hayan cuestionado, pero todavía hay bastante trabajo. El trabajo que yo veo es primero identificarlo, primero que lo visualicen, cuestionarlo y posterior a eso decidir, ¿lo cambio o lo dejo igual? Bueno, pues pues seguimos pendientes
de todo tu proceso, de todo tu desarrollo para seguir aprendiendo de ti, Lucero. Para final, bueno, te diría, primero antes, ¿cómo fue tu experiencia durante la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el CIES? Creo que fue bastante grata, con ciertas situaciones más como de tinte personal, que ahí como que se fueron atravesando, pero yo me sentí bastante cómoda, me sentí muy acompañada a lo largo de todos los semestres, bastante empapada de mucha información, de mucha práctica, de mucha experiencia de todos, o sea, tanto de mis compañeros como de los maestros. La verdad es que al inicio lo dudé mucho, o sea, cuando fui a la entrevista y todo, lo dudé mucho por el tiempo, por el dinero, por las otras actividades que se atraviesan, pero ahora me siento bastante satisfecha de haber tomado esa decisión, me siento bastante contenta, me siento bastante llena de muchas curiosidades, de muchas preguntas. Entonces, para mí fue una experiencia bastante grata, bastante satisfactoria, doctora. ¿Valió la pena? Totalmente. ¿Y qué dirías en cuanto a la parte económica que te preocupaba? ¿Qué dirías? Alguien que tenga miedo o que el miedo lo ponga en la parte económica, ¿qué dirías? Ay, yo diría que si realmente está el deseo puesto allí, por ejemplo, en mi caso, en terminar la maestría, en terminar todo el proceso, eh, uno busca la forma, ¿no? De manera bastante activa. O sea, sí, yo creo que ahí me doy cuenta, ¿no? Que mi deseo sí estaba muy puesto en esto porque pese a ciertas dificultades, pues yo continué y busqué, hice, traté, igual por eso me tardé, ¿no? Porque dije, primero el tema económico que quede bien resueltito, ya después nos vamos con todo lo demás, pero creo que fue eso, porque mi deseo sí estaba bien puesto ahí, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decirles eso, o sea, si su deseo va por ahí, así nos tardemos 5 años o lo que sea, se va a terminar, ¿no? O aunque no se termine, a veces pues uno se va con ciertas satisfacciones, con ciertas experiencias y creo que eso también es bastante válido y bastante gratificante para cada quien. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar tu examen, Lucero, qué con qué palabras quieres cerrar tu examen? Es tuyo. ¿Con qué palabras? Yo lo cerraría con muchos signos de interrogación, con muchos puntos suspensivos en el sentido de que siento que he llegado a un punto bastante importante, pero siento que no es el final. Siento que esto me da todavía para muchas cosas, me voy con muchas curiosidades, con muchas preguntas y me gusta sentirme así, ¿no? Me gusta saber que todavía hay más cosas que puedo encontrar, que puedo investigar, que puedo ver, que puedo incluso, ¿no? En las que puedo participar, pues desde mi postura clínica. Así me voy. Pero también muy contenta con lo que he logrado. La verdad estaba muy preocupada porque yo veía mi escrito y decía, ay, creo que no estoy diciendo nada. Pero, pero no, o sea, ya repasándolo, ya ahorita con esta reunión, creo que sí y creo que lo dije de manera muy concreta, ¿no? Bueno, traté al menos, eh, pero por ahorita me voy así, satisfecha, pero con puntos suspensivos y con más preguntas. Bueno, pues Lucero, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y pues le vamos a pedir ahora a la doctora Mitzi Miriam León Calderón que nos haga el favor de leer el acta de grado. Por favor, doctora Mitzi. Claro. En la Ciudad de México, a las 11:30 horas del día 8 de noviembre del 2023, se reunieron a través de la plataforma Zoom los miembros del jurado integrado por los señores doctora María de la Concepción Rabadán Fernández,
maestro Pedro Rafael Hernández Uscanda, doctora Mitzi Miriam León Calderón, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para poder proceder a efectuar la evaluación de consejo académico para obtener el grado de maestría en psicoterapia psicoanalítica con reconocimiento de validez oficial en la SED, según acuerdo 2014-067 de fecha 9 de marzo del 2001, que sustenta Lucero Juárez. Los miembros del jurado examinaron a la sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. La protesta de ley, ¿puedes estirar tu mano derecha para tomar la protesta de ley, Lucero? Si la extiendes. Sí. Lucero Juárez Lara. Protesta ejercer con ética y responsabilidad la práctica de maestría en psicoterapia psicoanalítica del Colegio Internacional de Educación Superior. Sí, protesto. Si así fuere, que la sociedad se lo premie y si no que se lo demande, pues muchísimas felicidades, Lucero. Que sigas tan exitosa y que compartamos contigo tus éxitos. Pues ya te aplaudimos. Muchas gracias. Gracias a todos. Y un abrazo y que lo festejes en grande, Muchas gracias. Pues agradecerle, ¿no? A la doctora Mitzi Miriam León Calderón que nos acompañó, al maestro Pedro Rafael Hernández Uscanga, muchas gracias por acompañarnos, al ingeniero Fernando Alonso también que nos apoyó, pues muchas gracias y pues que sigas tan exitosa. Muchas gracias. Un placer que me acompañaran y bueno, pues estaremos viéndonos muy pronto. Bueno, estamos pendientes, Lucero. Gracias. Bueno, pues, Bye.